Buenas tardes, buenos días, buenas tardes, bienvenidos. Muchas gracias por sumarse a este espacio. Eh, la idea es poder esperar unos minutos más hasta que se terminen de sumar todas las personas. Pero bueno, hoy vamos a estar hablando sobre cómo transformar la atención con agentes de inteligencia artificial. Creo que es un tema relevante para todas las industrias y para todas las organizaciones. Todos estamos atentos a cómo poder implementar, cómo hacer para mejorar nuestros procesos, cómo hacer para poder llevar a las organizaciones hacia lo que nos demandan los clientes hoy en día. Y un desafío muy importante es cómo aplicamos la inteligencia artificial en casos prácticos, ¿no? Pues debemos saber, todos ya tenemos en nuestro día a día herramientas de inteligencia artificial que nos acompañan, pero bueno, ¿cómo hacemos para aplicarlas al negocio? Y sobre todo, ¿cómo aplicamos agentes con inteligencia artificial para empezar a resolver problemas cada vez más complejos? Eh, Así que bueno, hoy vamos a estar con Darío, acompañándolos en este webinar. Me presento, yo soy Joaquín Zoilo, soy co-founder y CEO de Numia. Eh, y Daro es head de producto, eh, así que creo que estamos con la persona indicada. Yo simplemente voy a hacer una introducción y hablar un poquito más desde la parte del negocio, y Darío va a mostrar en profundidad todo lo que tiene al alcance la solución nuestra, pero sobre todo cómo la podemos aplicar a casos reales y casos de uso que, que nos puedan ayudar en el día a día. Así que bueno, esperamos un minutito más y ya comenzamos. Bueno, muy bien. Ya para aprovechar el tiempo de todos, comenzamos. Bueno, un poco lo que les comentaba recién es, bueno, ¿cómo hacemos para empezar a pensar y diseñar las experiencias y sobre todo cómo empezamos a aplicar agentes de inteligencia artificial a lo largo de todo el camino y todos los puntos de contacto que tenemos en el recorrido o en el viaje de nuestros clientes? Nosotros venimos pensando en esto hace ya bastante tiempo, venimos trabajando en este producto hace más de 2 años, donde veíamos que muchas organizaciones estaban teniendo dificultades o necesidades en poder administrar esos caminos que tienen los clientes y cómo se vinculan con nosotros, ¿no? Entonces, para eso desarrollamos una herramienta que está enfocada en esto, en poder diseñar caminos, que esos caminos estén pensados o estén orientados a poder arrancar o comenzar desde lo que el cliente necesita y no meter a un cliente o al cliente en una estructura o en una serie de procesos que tenemos nosotros de la organización, sino cómo nos podemos adaptar a lo que pretende o a lo que necesita el cliente. Entonces, es un concepto que queríamos transmitir de empezar a pensar o a trabajar desde el diseño de procesos y el diseño de interacciones con nuestros clientes, pensando en lo que el cliente necesita, ¿no? Y esto va aplicado a todo el camino, ¿no? Desde una conversación que se inicia, ¿sí? Hasta lo que puede ser la automatización de un proceso, en el caso de la industria de salud, por ejemplo, que puede ser la emisión de una orden médica, la autorización, la confirmación de un pago. eh, en lo que es el sector de finanzas, podemos pensar en el onboarding de un cliente, en todas las etapas que conlleva toda esa primera vinculación con nuestro cliente, en lo que sería industria de retail, cómo abordamos al cliente desde el punto de vista físico, ¿sí? Y cómo hacemos para que ese cliente pueda tener la contención y el acompañamiento para convertir en nuevas ventas, recibir el soporte que necesita y conocer muchísimo más de los productos que ese retail tiene para ofrecerle. Entonces,
una cosa que nos diferencia o en la que siempre estamos enfocados nosotros desde Numia es en cómo podemos unir el mundo físico y el mundo virtual dentro de un mismo ecosistema, ¿no? Pensar cómo es la experiencia que tiene el cliente más allá del punto de contacto que tiene, ¿no? Entonces, un poco lo que nos viene a traer el Journey Builder es atraer la capacidad o darnos la capacidad de acompañar todo ese viaje del cliente conociendo y teniendo el contexto necesario para poder brindarle una experiencia que se adecue a sus necesidades. Entonces, nosotros dividimos en tres etapas, básicamente lo que sería el crecimiento o el desarrollo de una empresa, ¿sí? En lo que sería la aplicación de inteligencia artificial. En el primer punto, toda la parte de conexión es, bueno, empezamos en una primera etapa a vincular lo que sería la inteligencia artificial con nuestros canales, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? Empezamos a orquestar el viaje y empezar a vincularnos con el cliente, por ejemplo, a través de un chat, a través de un WhatsApp, a través de una videollamada, y cómo empezamos a aplicar inteligencia artificial en ese sentido. Entonces empezamos a conectar este mundo que tenemos de canales, que muchas veces es de muchos canales, pero no de una omnicanalidad, ¿sí? Eh, ¿Cómo hacemos para unificar esa experiencia y empezar a conectar esa forma de vincularnos con el cliente? ¿Cómo hacemos para que esa conexión y esa experiencia sea orquestada sin fricciones? ¿Sí? ¿Cómo hacemos para que el cliente, cuando se vincule, tenga una experiencia humanizada y no con un bot que sigue un flujo con etapas y procesos de árbol, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos para humanizar esa atención? Entonces, lo primero es la conexión y orquestar los canales. La segunda etapa es la potenciación, ¿sí? Decimos, ¿cómo hacemos para transformar y agilizar ese vínculo con el cliente? ¿Cómo automatizamos procesos? ¿Cómo empezamos a sacarle el mayor provecho a la inteligencia artificial para ahí sí ya meternos en procesos muchísimo más profundos del viaje del cliente? Entonces ahí lo que hacemos es aplicar agentes que van a trabajar de manera independiente, ¿sí? Donde vamos a trabajar, por ejemplo, sobre el onboarding de un cliente. Trabajamos sobre partes del flujo, ¿no? Partes del proceso. Si lo vemos todo como un novillo o como un espagueti enrollado, vamos a empezar a trabajar sobre partecitas de todo ese ovillo, ¿sí? Empezar a desagregarlo. Pero eso no resuelve lo que el cliente necesita y las empresas necesitan, que es orquestar todos los canales y cada interacción de manera unificada e hiperpersonalizada, que es hacia la otra etapa a la que nosotros queremos llegar. La última, que es la de personalización completa, ¿sí? Entonces, tenemos tres puntos: conexión, potencia y personalización, ¿sí? Y esto lo que nos va a permitir el Journey Builder acompañarnos en cada etapa, de acuerdo a la necesidad que tenga cada una de las empresas, ¿sí? Entonces podemos empezar con un chat que resuelve una operación simple, podemos pasar a lo que sería la automatización de un proceso de identificación de un cliente y automatización de órdenes médicas. Eso mismo puede pasar en el mundo físico con terminales de autogestión o vinculándonos con herramientas y aplicaciones en donde podamos censar que el cliente está en el espacio físico, que necesita asesoría en un producto particular. Y luego, una vez que empezamos a entender todas esas partes que ya optimizamos, pasamos a orquestar todos esos agentes y a hiperpersonalizar ese viaje. Entonces, acá está graficado de alguna manera esto que les contaba, ¿no? Si nos ponemos a pensar, vamos a entender o vamos a ver ya, se nos van a venir a la cabeza muchísimos procesos en los que podemos trabajar, y un poco el Journey Builder lo que hace es acompañar en ese viaje, ¿no? En ese viaje donde buscamos ir paso a paso, complejizando y dándole todas las capacidades con el conocimiento que ya la organización tiene, ¿no? Porque esto se apalanca en el conocimiento y en las capacidades que ustedes ya tienen, ¿sí? Entonces, de nuevo, podemos trabajar sobre puntos en particular, ¿sí? Pero luego llevar a una contextualización completa donde podamos brindar una experiencia mucho más completa. ¿Cuál es el resultado de esto? Bueno, una experiencia hiperpersonalizada, donde acompañamos al viaje y tenemos una memoria del cliente a lo largo de todo el camino, donde nos anticipamos a lo que el cliente va a necesitar. ¿Por qué le preguntamos cada vez que se vincula con nosotros un cliente cuál es el canal que prefiere, cuando ya sabemos cuál es el canal que prefiere? ¿Cuántas veces
hacemos viajes que son totalmente eh, engorrosos y con muchísima fricción, que ya sabemos que podemos simplificar, ¿sí? Entonces ahí esto viene a adaptarse a cada uno de los segmentos del cliente, a volver rentables segmentos que hasta ahora para nosotros no lo eran. Y redireccionar, ¿sí? En el caso que fuera necesario, si no logramos automatizar el viaje, redireccionarlo a que la atención pueda resolverse también con una persona, ya sea a través de un chat, un canal de voz, WhatsApp, eh, o los canales que nos imaginemos. Como les decía, digamos, la herramienta permite vincularse con múltiples herramientas, que pueden ser desde un CRM, un RP, una herramienta de OCR, el LLM que ustedes prefieran, y todo eso meterlo o embeberlo dentro de un mismo viaje. En un punto es un unificador de distintos puntos dentro de la experiencia de los clientes. Entonces, si nos ponemos a ver desde el punto de vista de qué es lo que ve un asesor o qué es lo que ve un cliente, bueno, podemos llevarlo a o materializarlo en eh, lo que sería un onboarding, la asociación de una interacción con un perfil en un CRM, la activación de un viaje preconfigurado partiendo de ya las necesidades que conocemos del cliente, del segmento al que conocemos. Todo eso se puede materializar a través de distintos canales, que pueden ser un chat, web, puede derivar a una herramienta de videollamada. Podemos asistir al ejecutivo o al cliente durante esa interacción, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Vamos a ser el copilot de ese cliente y poder darle herramientas para que directamente lo pueda resolver de manera autogestionada. Y lo mismo podemos hacer del lado del ejecutivo, ¿sí? Podemos ayudarlo a automatizar procesos, ayudarlo a tener un resultado muchísimo más alto en la conversión de sus ventas, ayudarlo a conocer todos los procesos que tiene nuestra organización, ¿sí? Muchas veces tenemos muchísimos procesos y cada vez que se suma una persona nueva hay que hacer un proceso de onboarding larguísimo, ¿sí? De mucha capacitación, y con esto podemos acelerar ese onboarding, asistirlo en ese proceso y permitirle de alguna manera eh, cumplir o resolver las necesidades que tiene ese cliente de manera rápida. Esto muestra un poco cómo es el viaje, ¿no? Estos son ejemplos, ¿no? Donde nos podemos ir adaptando a cada uno de los puntos o de interacción que prefiere el cliente, al modelo de atención que prefiera. Podemos definir flujos, ¿sí? Y que eso se vaya vinculando con distintos puntos o herramientas que ya tengamos dentro de nuestra organización. No hace falta reemplazar todo, ¿sí? eh, y que podamos, por ejemplo, resolver un pago, establecer una etapa de biometría, vincularnos con la identificación de documentos y validaciones de domicilios, en fin, digamos, hay muchísimos casos y aplicaciones que podemos darlo, que lo vamos a ver en una segunda etapa con Darío. No te quiero robar ahí lo que vas a contar después. ¿Qué es lo que se ve después por detrás, ¿no? ¿Qué es lo que ve la persona que configura la herramienta? Bueno, vamos a tener puntos de ingresos, ¿sí? Que van a ser, como les decía, una parte conversacional, un texto, un botón que dispare determinada información desde una parte web, una aplicación. Podemos tomar ese punto de ingreso, ¿sí? Lo estructuramos dentro de lo que nosotros necesitamos. Acá va la parte del prompt, donde vamos a decirle a la gente qué es lo que queremos que haga, ¿sí? Eso va a poder vincularse con las distintas herramientas que nosotros le disponibilicemos a la gente, como puede ser de nuevo un CRM, una herramienta de identificación de cualquiera de las que pensemos, que a su vez se va a vincular con el algoritmo o la herramienta de inteligencia artificial que utilicemos. Acá somos agnósticos a la herramienta, pueden usar lo que ya vienen aplicando, o utilizar cualquiera de las que tenemos ya disponibles, que son más de 10 dentro de nuestra herramienta. Y lo más importante es la parte de la memoria, ¿no? La memoria que va a acompañar dentro de todo el viaje al cliente, pero sobre todo a los agentes que vayamos configurando. Esa memoria es lo que le va a dar contexto. Y perfeccionar ese punto de la memoria y la contextualización del cliente es lo que nos va a permitir darle una hiperpersonalización a ese viaje. ¿Cuál es el resultado? Bueno, puede ser una acción, puede ser un chat, eh, puede ser disparar acciones en otras herramientas. Entonces, digamos, la verdad es que es una herramienta súper amplia y completa
y sobre todo que les va a permitir resolver simplemente procesos muy complejos, ¿sí? Por acá aplicamos, digamos, todo lo que es lo bueno de la inteligencia artificial y todo lo que tenemos de contexto de nuestra organización aplicado y ya disponibilizado hacia los agentes, ¿sí? Que atienden en nuestra organización o mismo hacia los clientes finales. Entonces, como para cerrar y ya darle paso a Daro, lo que nos permite digamos, toda la parte del Journey Builder o la herramienta del Journey Builder vinculada y asociada a la herramienta que ya muchos de ustedes ya conocen y están utilizando en Numia, es la capacidad de, bueno, diseñar esos viajes, vincular con los puntos de contacto en el caso en que no podamos resolver las atenciones de manera autogestionada, tener identificado al cliente y darle un viaje que se adapte a sus necesidades, resolver automáticamente o de manera sencilla procesos que hoy para nosotros son muy complejos y que requieren intervenciones de múltiples personas, ¿sí? Generar alertas, entender e ir perfeccionando procesos que vaya respondiendo el bot, ¿sí? Porque acá también, una vez que disponibilizamos la herramienta hacia los clientes, tenemos que ver que el bot esté respondiendo y yendo hacia el sentido que buscamos. Vamos a ver más adelante cómo se puede monitorear y seguir esas respuestas y de esa manera poder lograr lo que buscamos en un primer momento, que es volver nuestras organizaciones súper competitivas, llevarlas al siguiente nivel y aplicar todo lo que hoy nos permite la automatización de procesos, pero sobre todo la inteligencia artificial aplicada a esos procesos, ¿sí? Porque acá vamos a llevar la automatización a un siguiente nivel, con un copiloto que nos va a acompañar con contexto y que nos va a permitir dar las respuestas que necesitan los clientes y también la organización, ya sea incremento en ventas, eficiencia, incremento de productividad, reducción de costos y sobre todo dar al cliente una experiencia superadora a la que está teniendo hoy. Pero bueno, no quiero aburrirlos más, podemos pasar ya a ver cómo funciona todo esto. Así que, Daro, te doy la palabra. Hola, ¿qué tal? Bueno, ante todo, muchas gracias a todos los que asistieron. A ver, voy a retomar algunos puntos que iba mencionando Joaco anteriormente, porque creo que se nombraron varias cosas aisladas que es muy importante entender cómo funcionan entre sí. Hemos nombrado que los clientes van a poder, si querés, Joaco, dale play al video, que los clientes van a poder armar sus propios caminos, van a poder definir cómo quieren que el cliente haga las transiciones desde un punto de contacto inicial hasta su conversión final. Hablamos de automatización, hablamos de un montón de cuestiones. ¿Cómo lo resuelve la plataforma y cuál es el diferencial que tiene versus otras herramientas? El Journey Builder es una herramienta que te permite hacer automatizaciones de procesos simples, es decir, que tienen reglas fijas, es decir, que ejecutan tareas de manera lineal, es decir, procesos repetitivos como enviar un mail, entender o hacer un análisis o carga de datos, etcétera, lo permite hacer. Permite hacer esas automatizaciones un poco más lógicas, en donde estos flujos automáticos ya necesitan un step más de inteligencia para detección de esa interacción, como calificar, enriquecer decisiones dentro de un flujo, para hacerlo avanzar, lo permite hacer. Pero hay un diferencial mucho más grande, que es una plataforma multiagente. ¿Qué quiere decir una plataforma multiagente? Que a ustedes les permite crear de una forma simple y fácil una cantidad de especialistas infinito. Es decir, no estamos hablando solo de bots que pueden hacer acciones, sino una cantidad de agentes expertos que se comunican, que pueden delegar tareas y que pueden actuar según el contexto de la situación que está sucediendo. Eso es lo que permite hacer una plataforma multiagente. Estamos llevando a la inteligencia artificial
como una entidad autónoma que puede interpretar, decidir y actuar en función del contexto, que es justamente el gran diferencial que tenemos cuando hablamos de mantener el contexto del cliente en entornos tanto físicos, presenciales, como digitales. Mantener las conversaciones, mantener un hilo coherente de toma de decisión, ir delegando cuando es el punto justo, saber cuándo hay que intervenir a una persona, saber cuándo se tiene que enviar a otro canal la comunicación y por sobre todo ir aprendiendo de forma continua de lo que está sucediendo. Lo que tiene la herramienta es que a ustedes les permite entender cuál de estas tres variantes de procesos queremos ejecutar. Con simples configuraciones, poder sincronizar sus propias herramientas, su propio stack tecnológico, sus propias fuentes de datos, o bien utilizar los diferentes componentes que Numia como solución ya les va a ir brindando. Nosotros ya tenemos integraciones nativas que son propias de la plataforma, que ustedes pueden utilizar, como por ejemplo la derivación a una videollamada, la agenda o priorización dinámica de turnos y citas de atención, pero ustedes pueden conectar sus propias integraciones para segmentación de usuarios, eh, utilizar componentes de fidelización para entender durante un proceso de negocio y darle al cliente un beneficio particular. Ustedes van a ir diseñando dentro de la herramienta cuáles son las diferentes aristas de proceso que quieren exponer al usuario por el canal en el cual lo quieren dejar presente, y luego nosotros les vamos a brindar la inteligencia que va a ir entendiendo cuáles son los mejores nodos, por así decirlo, de proceso que vamos a ir ejecutando. Ese es uno de los grandes diferenciales. Y es una plataforma nativa de AI. ¿Qué quiere decir? No tenemos que utilizar un único modelo, soporta ya todos los modelos de lenguaje que están apareciendo y que se utilizan en el mercado, soporta también los modelos de lenguaje propios, como también si ustedes tienen uno generado in-house o que están haciendo un entrenamiento continuo, esta herramienta lo puede utilizar y ustedes van a mantener el dominio y el entrenamiento del modelo de su propio lado. Esa es una de las grandes diferenciaciones que tenemos. Y ahí, pasando a qué tipos de agentes nosotros solemos y estamos generando hoy día para que se puedan utilizar y utilizar de forma dinámica, hay tres tipos de agentes. Y acá estamos hablando no de automatización de procesos. Los agentes automatizan procesos per se dentro de su naturaleza, sino que son agentes ya que lideran de cara a un usuario, sea cliente o usuario interno, una interacción, un flujo de negocio. Son, por un lado tenés el concierge, que son agentes especialistas en entender intenciones de los usuarios, como por ejemplo puede ser la intención de un producto particular, de tener que hacer una renovación específica. Van entendiendo cuál es la necesidad específica que nuestro cliente quiere para con el negocio, para luego derivarlo hacia agentes o conversaciones mucho más puntuales, en donde se ejecutan las acciones, se le automatizan los viajes a este cliente, se le recomienda productos, se le aplican descuentos, se cierra la venta per se en la conversación. Esos ya son los agentes más conversacionales. Y luego tenemos un tercer tipo de agente, que es el famoso copiloto, que hoy está bastante conocido, bastante de moda, que es el asistente de cara a la ejecución de los humanos, que serían nuestros propios ejecutivos en sus puestos de atención. Son aquellas capacidades que le estamos dando a las personas que operan de disminuir la carga cognitiva de la tarea diaria. Básicamente, al disminuir todo ese ruido que generalmente se le da a los ejecutivos de tener que interactuar con una o múltiples herramientas para poder entender la situación en la que se encuentra un cliente, cuál es la mejor acción siguiente que le queremos ofrecer, cómo explicarle mejor algún producto o alguna consulta específica.
El copiloto es lo que nos permite a nosotros darle ese traje de Iron Man a nuestros propios ejecutivos para quitar todo ese ruido de contexto y que se puedan focalizar en ser lo suficientemente eficientes, efectivos y eficaces en la atención al usuario. Eso es lo que nos genera a nosotros la capacidad de un copiloto. Y estos copilotos, al estar entrenados con fuentes de conocimiento que la propia empresa va generando de diferentes formas, sea entendiendo bases de datos propias, entendiendo una carga de documentación o entendiendo los servicios de service desk que nosotros solemos registrar tickets, consultas más frecuentes de los usuarios, lo que hace es que estos copilotos sean constantemente entrenados para poder ser cada vez más resolutivos de cara a nuestros ejecutivos en cómo le dan la respuesta. Entonces, avanzando en esto me preguntarán, ¿y cómo nos aseguramos de que todo funcione, de que el gasto esté controlado, de que la gente o los agentes tengan los guardrails correctos para que las conversaciones sean lo suficientemente eficaces, productivas? ¿Cómo podemos trabajar el famoso fine tuning de forma rápida? ¿Por qué? Porque cuando empezamos a generar agentes que van atendiendo al cliente, es muy importante detectar rápidamente cuáles son las anomalías. Es decir, dónde podemos mejorar la forma en la que nuestros agentes se comunican de cara al usuario, la forma en la que esta comunicación, dependiendo del tipo de cliente, pueda ir variando, puede ir rotando. Bueno, nuestra herramienta cuenta con toda una interfaz que nos permite a nosotros monitorear cada una de las conversaciones o traces, que son interacciones que nuestros agentes están generando, sea de cara al cliente o de cara a nuestros ejecutivos internos, ir monitoreando la duración de estas conversaciones e ir monitoreando mensaje a mensaje la temperatura o scoring de satisfacción de las respuestas que la gente está dando. Y a su vez, hacer un deep dive sobre estas respuestas. ¿Para qué? Para analizar correctamente si la respuesta fue concisa o explícita al tema que se estaba tratando en la conversación, si la gente empezó a cambiar o no, el cliente, el humor a lo largo de toda la interacción con nuestros agentes, en qué momento específico esas anomalías o cambios se fueron sucediendo y cuáles son las recomendaciones para que luego ajustemos los famosos system prompts que deberíamos ir aplicando para que nuestro score de satisfacción de las conversaciones sea cada vez más alto. Esta herramienta de monitoreo es hiper amplia y nos permite tener total y absoluto control de todo el contexto general de cómo están performando los diferentes agentes que vamos a estar utilizando en el negocio, pero pudiendo hacer ese doble clic o deep dive en conversaciones específicas para entender dónde se generó un ruido y ese ruido a raíz de cuál fue el trigger específico que lo hizo y poder ajustarlo. Es la herramienta que nos permite modificar lo que veníamos hablando anteriormente, hacer cada vez más especialista a nuestros especialistas y tomar decisiones rápidamente sobre cómo está performando todo el sistema en sí. Entonces, teniendo la construcción de los agentes de forma dinámica, pudiendo exponerlo de cara a los clientes y de cara interno, pudiendo monitorearlos, hoy en día ya contamos dentro de la herramienta con diferentes templates de agentes que vamos exponiendo dependiendo de las verticales o los sectores que nos van utilizando. ¿Qué son templates de agentes? Entendiendo que no todos tienen, o no todas las compañías tienen equipos que ya sean especialistas en utilizar estas soluciones nuevas que van apareciendo en el mercado, de configurar integraciones,
de poder hacer promptings o system prompts especializados para la atención de algunas casuísticas dentro de los negocios, dentro de los flujos de negocio que se ejecutan. Nosotros desde Numia y por toda la experiencia que vamos teniendo a lo largo de estos años trabajando con diferentes industrias, ya dejamos dentro de la solución diferentes templates y add-ons que van a ser utilizados para rápidamente poder configurar un agente y dejarlo expuesto de cara al cliente. Ejemplo, en retail tenemos tres tipos de templates en donde uno está bastante enfocado a ventas y ventas personalizadas, que tienen la capacidad de describir un producto, de comparar características, de validar stock en tiempo real, aplicar beneficios de un programa, realizar análisis crediticio, generar un carrito de compras y eventualmente hacer una derivación a un ejecutivo si la casuística sí lo requiere. Ese agente puede estar expuesto tanto en WhatsApp, puede estar expuesto en un QR de realidad aumentada dentro de la sucursal, puede estar expuesto en un canal telefónico. El lugar en donde puedan estar expuestos los agentes lo definen ustedes y no hay ningún tipo de limitante. Hacia dónde termina la interacción también lo definen y eso es lo importante y valioso de toda la orquestación. Agente de financiamiento en retail para lograr siempre generar una conversión eficaz. ¿Cómo hacemos para llevar el crédito propio hacia el puesto de atención? Generar logística y entrega, que es el famoso pick-up de productos de una forma dinámica, simple y poder darle a nuestro cliente siempre visibilidad del estatus y de cómo viene avanzando toda esa dinámica. En lo que es salud, ya tenemos lo que es la gestión de turnos y atención virtual. Ahí ya estamos, generalmente, siempre somos especialistas. Generar esta atención para agenda, reagenda, confirmación, programar, que nuestros agentes no solo sean reactivos, es decir, cuando el cliente quiere hacer alguna acción, nosotros responder y atenderlo, sino poder empezar a ser proactivos en ir a buscar al usuario y entender, tenías un turno agendado, no pudiste asistir, querés que generemos una nueva cita, estabas en una videollamada de atención, se cortó, poder comunicarlo y es, hola Darío, querés retomar la conversación, guiar al cliente o al paciente en todo ese proceso de atención virtual es algo bastante importante. Hacer un onboarding a producto, hacer una preconsulta para entender muy bien este triage anticipado que podríamos hacer y conectarlo con el especialista correcto y el canal de contacto más necesario para eso es importante. Y en finanzas y seguro, onboarding de productos, apertura y análisis del mismo, pick-up, cross-selling dentro de la sucursal y post-atención dentro de los canales digitales. En el caso de seguros, captación de reclamos, o ya sea por siniestro. Son diferentes templates que van dándole a ustedes la capacidad de ir conectando sus propios sistemas de una forma simple. Es una interfaz hiper flexible, drag and drop, muy adaptada a sus casuísticas de negocio y la personalización viene dependiendo de la decisión de ustedes de qué tan estratégico quieran que sean estos agentes. Entonces, como punto concluyente es, podemos generar customizaciones dentro del proceso, podemos hacer agentes especialistas, es una interfaz drag and drop donde ustedes van a conectar sus propias fuentes y stacks y por sobre todo el interfaz que nos permite mantener el contexto de las conversaciones y los contactos de nuestros usuarios, sea en el punto digital como en lo presencial, sin que se rompa o se friccione esa experiencia. Eso es el punto principal que la herramienta
nos va a ir facilitando a lo largo de todo el viaje del cliente. Perfecto, Daro. Buenísimo. Para mí, clarísimo, pero hablamos todos los días. Me gustaría pasar algunas preguntas. Ya me estuvieron mandando algunas que están vinculadas con la parte de integraciones, ¿sí? Básicamente, digamos, toda la parte de integración con el CRM. Eh, Acá repaso un poco lo que veníamos conversando. Digamos, la herramienta tiene la capacidad, ya sea en la parte previa, que sería toda la parte que vimos recién del Journey Builder, donde buscamos acompañar el flujo del cliente, el camino del cliente en las distintas etapas, podemos ir integrándonos o consultando el CRM para conocer las características del cliente. Para eso, básicamente, utilizamos las APIs que están disponibles. Nosotros ya tenemos integraciones con los principales CRMs del mercado. Eh, pero sabemos que muchas empresas tienen CRMs por ahí que son hechos in-house o también por ahí más de nicho. Entonces, básicamente lo que hacemos es integrarnos con las APIs que están disponibles o realizar conectores a esos servicios que disponibilizan y se incluyen o se meten como una de las cajitas. No sé si vieron uno de los videos cuando empezó Daro a presentar. Cada una de esas cajitas son puntos de contacto o de información donde vamos a ir nutriendo a la herramienta. Entonces, básicamente, vamos a poner los plugins esos dentro de la herramienta y ustedes lo conectan. Lo mismo, al igual que el CRM, podemos vincularlo con otras herramientas, como les decía, ERPs, contact centers, y a su vez la herramienta de atención, ya ahí a través de chat, videollamada, etcétera, también puede integrarse con las distintas herramientas que tenemos en el mercado. Con lo cual, digamos, eso es bastante práctico, digamos, y sencillo. Eh, Sé que es mucha información la que compartimos. La idea un poco era hacer una primera conversación. Hay muchos que veo que son, digamos, ¿no? Ya clientes. Entonces, digamos, ahí, digamos, si a alguno le interesara entender o conversar sobre digamos, los flujos o la experiencia que quieren dar a sus clientes, ciudadanos, pacientes, podemos conversarlo, obviamente. Eh, y por supuesto, todo lo que es lo que está vinculado a la parte eh, digamos, del webinar, si queda alguna duda respecto a las funcionalidades o capacidades, podemos abordarlo. Eh, Acá ahora vamos a poner una pequeña encuesta para que puedan, digamos, digamos puntuar lo que vieron y también puedan, de alguna manera, ayudarnos a poder seguir mejorando. Son webinars que venimos haciendo. Este era uno particular de lanzamiento de la herramienta. Tenemos dentro de poco otro webinar enfocado en la parte en finanzas. Vamos a tener otro enfocado en salud, en la parte de retail, con lo cual ahí, digamos, todo lo que nos pueden ir compartiendo es súper importante para nosotros. Eh, Respecto, ahí hay otra pregunta vinculada con la parte del contact center. Digamos, las herramientas de contact center, no quiero generalizar, pero muchas veces se enfocan en, digamos, lo que sería la atención y algunos procesos de automatización ligados a la conversación con el cliente. Acá lo que buscamos es no solamente abordar esos casos de la conversación con el cliente, que una interacción con el cliente puede ser lo que veíamos, el onboarding o consultas relacionadas al estado de un producto o a las capacidades de una solución que quiero comprar, o en el sector de retail conocer más acerca de algún producto o convertir una compra, sino que acá lo podemos aplicar a múltiples casos que ya van por detrás de esa interacción inicial con el cliente. Son automatizaciones, ¿sí?, que podemos agregarle a lo que ya vienen haciendo
con las distintas herramientas, donde podemos automatizar también acciones en particular. Y sobre todo, con lo que les comentaba Darío, es el viaje que contenga y contemple todos esos puntos de contacto. Entonces, digamos, no somos una competencia de esas herramientas, sino que somos una herramienta que viene a complementar y a sumar más capacidades a lo que ya tiene. A ver, sigo con otra pregunta. Acá la parte de finanzas, eh, ¿cómo se implementa en finanzas? Bueno, tenemos múltiples casos. Les puedo contar un caso enfocado en la parte de finanzas. No sé si es una financiera o el equipo de finanzas dentro de una empresa. Voy a responder las dos. En lo que respecta a una financiera, puede ser, como les comentábamos al principio, perfecto, una financiera. Eh, lo que les comentaba respecto a eh, el onboarding de un cliente. Por ejemplo, un caso práctico que ya tenemos implementado es, tengo un cliente o tengo un proceso, ¿sí?, de onboarding de clientes donde muchas veces muchas empresas tienen que completar documentación, información relevante, hacer validación con el buró de créditos, hacer validaciones manuales o visuales de, por ejemplo, si la persona vive o dice quién es, dice que es quien dice que es, eh, si tiene que hacer un proceso biométrico. Entonces, muchas veces esos procesos son independientes, ¿sí? Entonces, yo puedo hacer la biometría, después puedo ir al lugar y realizar la operación manual de completado de datos o presentar una factura para validar mi domicilio. Eh, Puedo también solicitar un crédito y que haya una persona manualmente haciendo esa validación de crédito o que intervenga a distintos sectores. Acá lo que podemos hacer es, bueno, todo ese camino, automatizar las interacciones que sean o que estén involucradas en ese proceso. Es un ejemplo, ¿no? Entonces, voy a poder solicitar la información relevante al cliente para que la comparta, por ejemplo, por chat o por una web. Voy a poder automáticamente en ese momento hacer la validación de que ese documento compartido, toda la información compartida está ok. En el caso de que esté ok y esa persona esté solicitando un crédito, hacer la validación con la información proporcionada de que esa persona es apta o preaprobada para ese crédito. Y ahí lo podría derivar, por ejemplo, una persona para que reconfirme esa información y otorgue el crédito, o también automatizar también el proceso de emisión o otorgación del crédito. Entonces, de nuevo, podemos ir por partes, resolviendo puntos en cada uno de esos flujos o de esas interacciones, o abordarlo en forma completa. Después ese cliente ya adquirido y con un crédito, puedo enviarle campañas asociadas a nuevos productos que podría adquirir. Puedo hacerle también eh, llegar información vinculada a sus vencimientos de crédito. En fin, digamos, puedo ir generando, digamos, también interacciones asociadas a esa primera vinculación con nosotros para seguir fortaleciendo el vínculo con ese cliente y, por supuesto, reducir morosidad, incrementar o hacer mucho más eficiente el proceso de cobranzas, eh, por supuesto, hacer crecer el cliente con nuevas oportunidades. Entonces, ese puede ser un ejemplo de muchos de los que podemos llegar a implementar. Eso vinculado con la parte financiera. Eh, Bien, después, respecto a lo que es, por ejemplo, salud, también tenemos otros casos. Ahí me lleva también otra pregunta vinculada con salud. ¿Qué aplicaciones tienes en salud? Podemos, por ejemplo, generar un chat para toda la parte de internaciones. Muchas veces las personas que están en un hospital internados tienen consultas o requerimientos respecto a necesidades de acceder a su historia clínica, necesidades durante la internación para poder entender cuáles son los próximos pasos en su evolución, solicitar rápidamente información o acceso a determinadas prestaciones dentro del proceso de su internación. Y en muchos casos, las instituciones no tienen ese vínculo directo y no tienen monitoreadas esas interacciones que tiene el paciente con los distintos sectores involucrados. Lo que le podemos dar es
una rápida respuesta a esos pacientes, por ejemplo, para acceder a todo lo que les comentaba recién y mejorar la experiencia del paciente durante su proceso de internación. Eh, a ver, acá tenemos otras preguntas. Hay dos Sí, preguntas más, Joaco. Una, si para el dale, ámbito de cobranzas y recuperar de deudas, esta solución es acorde. Eh, no sé si quieres decir vos, voy yo. dale, dale, dale. Sí, totalmente. A ver, uno de los puntos justamente es la contactabilidad outbound. Es una de las estrategias que esta solución te permite, es configurar en qué puntos o momentos necesitamos contactar al cliente, y esto puede ser tomar una base de clientes con deuda, que tengan una mora de X cantidad de días o eventualmente que tengan algún plan de pagos que esté próximo a vencer, e ir enviándoles los diferentes mensajes o correos que anoticen de estás próximo a al vencimiento de la deuda, tu deuda no ha sido abonada, querés que te contacten para confirmar una nueva fecha, querés confirmar una nueva fecha online, cuál es el compromiso que vas a estar asumiendo. De cara a cobranzas tienen múltiples utilizaciones. Bien. Después hay otra, también te la puedo ceder a vos, Daro. En un CRM de usuario interno, eh, en ámbito bancario, ¿cuenta con algún modelo que sirva de mesa de ayuda para el empleado, como consultar normas internas, formularios, etcétera? Totalmente. A ver, todo lo que es un agente más específico de compliance, eh, justamente lo que se puede trabajar es en un copilot especializado. Un copilot que vos puedas disponibilizarle a todo el equipo de mesa de ayuda o ejecutivos, es indistinto, el cual va a tener como por objetivo poder responder todo este tipo de cuestiones de una forma simple, ágil, resumida, e incluso orientando al usuario a repreguntar qué cuestiones no está entendiendo o sobre cuáles debería hacer un doble cheque específico. Eh, Todo ese tipo de cuestiones, nuestro Copilot tiene la capacidad como tenemos las bases vectoriales constituidas y la cantidad de fuentes de información que podemos conectar hacia las mismas, podemos hacerlo hiper especialista para ese tema de compliance. Perfecto. Ahí complementando un poquito más, digamos, toda la información de normas internas, formularios, información relevante, la podemos, digamos, incorporar dentro de la herramienta y que eso sirva del conocimiento para justamente esa mesa de ayuda. Y después, la última que tenemos, creo, no sé si hay alguna más, pero ya para ir cerrando, cuenta con algún modelo de análisis de crédito. Sí, ahí, digamos, básicamente nos podemos vincular con distintos burós de créditos o análisis de créditos que están disponibles en el mercado. No quiero decir una marca en particular, pero ya tenemos casos implementados. Eh, con lo cual, sí, eso no hay ningún problema. Como les decía, podemos hacer todo lo que es la validación durante todo el proceso en el onboarding o cuando se otorga el crédito, previo a la otorgación, perdón, del crédito, hacer la validación de esa persona y conectarnos con los distintos, digamos, las distintas herramientas que nos permiten validar si esa persona está en condiciones de recibir el crédito o no. Mismo si ustedes, entiendo que la pregunta viene de una institución financiera, ustedes son quienes tienen ya el motor o el análisis crediticio de esos clientes, vamos a integrarnos también con los servicios que ustedes tengan disponibles. Con lo cual ahí somos súper flexibles en esas integraciones. Pero bueno, creo que ya estamos casi en tiempo cumplido. Eh, Dejo un espacio de un minuto más para ver si hay alguna pregunta. Eh, Mientras tanto, les agradecemos a todos por el espacio compartido, por el tiempo dedicado. Gracias, Daro, también por haberte sumado para compartir lo que venimos haciendo en Numia desde la parte de producto.
Y bueno, estamos en contacto, ya tienen nuestra información, nuestro contacto ahí, aquellos que les interese pueden escribirnos y bueno, a disposición para lo que necesiten. Y bueno, un gusto haber compartido este tiempo juntos. Muchas gracias, que tengan buen día.